y ya mismo le damos la bienvenida a uno de los grandes economistas regionales, el señor Aldo Abrán. ¿Cómo estás, Aldo? Un gusto saludarte. Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Igualmente, Aldo, ¿cómo va la vida? Trabajando, tratando un poco de descansar, aunque sea un rato el fin de semana, ¿no? Intentándolo por lo menos. Sí, 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 la verdad es que la Argentina es como que no nos da paz a No los te da economistas, paz. es notable, Es, mm, somos más importantes que las estrellas de la televisión y del cine, los economistas. es cierto, ¿eh? Es una gran realidad. Y más en estas horas, ¿no? Donde tenemos realmente casi un dólar que está arriba de los 200 mangos en la Argentina, un, digamos, dólar solidario que está pisando los 176 este sábado, mientras el dólar Banco Nación se mantiene en 107 y el riesgo país está superando los 1.758, ¿no? Qué paradoja que tiene la Argentina en esta constante variedad de los sistemas socioeconómicos que se viven, ¿no? Sí, lamentablemente la Argentina no termina de comprender los argentinos y por lo tanto su dirigencia política, ¿no? Porque Ujú. la verdad es que alguien los vota, no es que los pusieron los marcianos a los que nos gobiernan o a nuestros legisladores en el Congreso, sino que los pusieron los Sí, argentinos, los claro. pusimos los argentinos con nuestro voto. Y lo que no Mm, logramos entender, yo creo, es lo que han entendido otros mm. países en el mundo, que hoy miramos con envidia porque les Sí, brindan sí. cada vez más oportunidades de progreso A la a gente, su ¿no? Sí. gente, Mm. que es que hay que hacer las reformas estructurales que ellos han hecho en sus propias economías en los últimos 30, 40 años y que por eso han tenido éxito, ¿no? Nosotros nos negamos a hacer eso que implica, y les implicó a ellos también un sacrificio, eso de, viste, que te cuentan el milagro tal, los Sí, milagros no claro. existen. Y sí. En la economía la gente hace milagros y en tu casa vos haces Ujú. milagros Y con las esfuerzo, ¿no? Y finanzas de tu sacrificios. hogar, con Mm. trabajo y Exacto. esfuerzo. Así Lo es. mismo pasa, Mm. y sacrificio, lo mismo pasa con los países, pero nosotros nos hemos negado permanentemente a hacer esos esfuerzos, lo cual nos ha llevado a elegir siempre gobiernos o líderes que se presentan como milagrosos, que nos van a resolver mágicamente los problemas, y obviamente, claro, como los milagros no existen, terminamos teniendo un país en decadencia, Sí. ¿sí? Porque las cosas salen mal, un país que va de crisis en crisis, cada una de esas crisis implica a la larga peores sacrificios, mucho peores sacrificios Y sí. y costos sociales que haber hecho las reformas estructurales. Y lo peor de todo es que después de haber pagado todo ese enorme sacrificio y costo social con una crisis, todavía tenés los problemas para resolver, Que son ¿no? O tremendos, sea, claro. Sí. realmente es paradójica la actitud de los argentinos. Es Bueno, algún raro, día ¿no? supongo Sí. yo aprenderemos Hoy lo que hablaba Aldo con un psicoanalista, con Daniel Fernández, y justamente evaluábamos todas estas cosas que a mí particularmente me tienen desconcertado, ¿no? Me llama poderosamente la atención esta falta de criterio que tenemos los ciudadanos en la Argentina, que seguimos reiterando permanentemente los mismos errores, ¿no? No hay concientización de eso. Vos fíjate que en estas horas hay la visión, por ejemplo, de un halcón monetario, un tipo realmente bastante conocedor, con respecto al tema, dijo, de la dolarización en la Argentina, que según él habría, digamos, lo que podría llamarse un posible boom y los responsables se convertirían en héroes nacionales. ¿Alguna vez se tomó conciencia de este cambio profundo que necesita hacer la economía argentina a través justamente de la dirigencia, de los gobiernos, de la gente que está manejando el poder en la Argentina, de que esto así, como se viene manejando hace tantos años, no es la solución, no resuelve los problemas de fondo y de rastre que ya tiene hace muchos años la Argentina? A ver, la dolarización en sí misma ya sabemos que no resuelve todos los problemas. La Argentina, de hecho, tuvo algo muy parecido Ujú. que se llamó convertibilidad. Claro, El Banco Central ahí se está. transformó en una caja de conversión, Ujú. tenía un dólar por cada peso que andaba circulando en la economía. O sea, los argentinos
podíamos ir y canjear ese peso por $1 cuando se nos diera la gana, y ahí estaba. Sí. De hecho, la convertibilidad pasó a demostrar que los argentinos no somos adictos al billetito verde, como dicen los políticos siempre. Sí, quieren Eso es vender eso. mentira, Sí. Uh-huh. porque nosotros veníamos de una hiperinflación, ¿sí? Que es cuando la gente repudia la moneda, o sea, cuando dice yo a esta moneda no la quiero más, entonces pasa a tender a valer cero, y los precios suben absurdamente, porque contra la basura el precio de cualquier cosa es infinito, y de golpe hicimos la convertibilidad y resulta que en la Argentina se eliminó el curso forzoso, o sea, vos podías usar un billetito de $1 o de $1, ¿no? Y vos sabés que en vez de que si fuéramos adictos al dólar, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos agarrado todos nuestros pesos, nos hubiéramos ido al Banco Central, Sí. y hubiéramos pedido, che, me das el Todo, dólar, claro, y hubiéramos usado dólares, ¿no? Pero ¿sabes qué hicimos? Triplicamos la demanda de pesos, lo cual significó llevarle un billetito de $1 al Banco Central y cambiárselo por $1. O sea, claramente si a los argentinos nos dan una moneda estable firme y confiable, claro. Sí. la gente vuelve manda pesos. Lo que pasa es que si vos le das a la gente una moneda con la que lo vas a estafar, claro, y obviamente no te la va a demandar. porque ya ha experimentado esa defraudación que ha hecho justamente el Estado Nacional, los gobiernos durante muchos años, ¿no? O sea, los argentinos vienen de estafa en estafa. ¿Quién le va a creer? No hablemos de un inversor extranjero, viste, que tanto en boga están en estos momentos, haciendo hincapié en que los argentinos si trajeran los dineros que tienen en el exterior, bla, 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 pero si no hay confiabilidad, si los que gobiernan se la terminan robando toda, estafando a la gente y no dan seguridad ni garantías para estabilizar la moneda nacional, ¿qué pretenden? Cuando ya han estafado a cientos de miles y miles de argentinos. Mira, para que la gente que nos escucha tenga una idea, nosotros como es tantísima la estafa, o sea, la inflación que genera el Banco Central para sacarnos poder adquisitivo para financiar a los gobiernos de turno, si nosotros le hemos sacado ceros a nuestra moneda, porque imagínate, ¿no? Le hemos sacado 13 ceros desde 1970. Eso quiere decir que si le hubiéramos dejado todos los ceros, una moneda de $1 hoy diría 10 millones de pesos. ¿Sí? De eso demuestra el grado de estafa, y hoy con $1 no compras nada. No sirve para o sea, nada, claro. Necesitas para comprar $1 200 pesos. ¿sí? Cuesta ganarlo tremendamente. Aquellos que tienen que pagarlo también le cuesta un triunfo porque no lo pueden recaudar. Yo vengo hablando en las últimas horas con varios empresarios de pymes, inclusive algunos directivos de multinacionales, y lo que te están diciendo es que les está costando poder pagar los sueldos, que están haciendo tremendos sacrificios por la tremenda y gran presión impositiva que tiene la Argentina, que es inviable. ¿No toman conciencia estos muchachos, estos políticos, estos gobernantes, estos funcionarios, que la cosa cada vez se está deteriorando un poco más y que no hay forma de reencauzarla, manteniendo este perverso sistema que tiene la Argentina de la recaudación impositiva, que es totalmente inviable? No, evidentemente no, y eso se justifica o tiene, digamos, la razón de esto es que nuestra gran mayoría de políticos y economistas piensan que, por lo menos los que han llegado al gobierno, que el crecimiento lo genera el Estado. Entonces, obviamente eso se hace a partir de gastar cada vez más, lo que ha llevado a que en el año 2020, que es la última estadística que tiene el Banco Mundial, la Argentina estuviera en el puesto número 21 entre 191 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, hay 170 que los exprimen menos, y nosotros soñamos que alguien quiera invertir en la Argentina. Y durante todo este año han seguido aumentando los impuestos y pretenden seguirlos aumentando. O sea, cada vez vamos a estar más cerca del podio, evidentemente, en la próxima estadística del fondo. Y por otro lado, encima, como ni así les alcanza para gastar todo lo que tienen que gastar hoy, de cada 10 pesos que hay de crédito disponible en la economía argentina, 7 se lo lleva el Estado. O sea, imagínate que no le queda nada al sector privado productivo, que está absolutamente agobiado. Y no solamente eso, no solamente pretenden ellos, dicen, hacer crecer
desde el Estado a la economía gastando más, que en definitiva es agobiando más a un sector privado productivo, que es el que verdaderamente genera el crecimiento, sino Seguro. que además ellos saben más que vos, yo y todo el mundo cómo hay que trabajar y cómo hay que manejar una empresa, entonces nos dicen cómo hacerlo más eficientemente estos funcionarios iluminados, y lo hacen a través de más de 67.000 regulaciones que tenemos que cumplir los argentinos para trabajar y para manejar una empresa. Con lo cual, imagínate que digamos, Es de locos, es la una verdad que misión no se entiende. imposible, Sí. ¿sí? Trabajar, emprender en la Argentina, ¿no? Manejar una empresa en forma Seguro. exitosa en la Sí. Argentina. Te lo dicen todos Así aquellos con estamos, quien ¿no? hablas, claro. Ahora, teniendo en cuenta esto que vos ya hace años que lo venís predicando, hace muchísimos años que nos conocemos, que venimos tocando estos temas preocupantes que tiene la Argentina en materia de productividad, en materia de la falta de materia prima, que tengan valores razonables, que el Estado habilite como para que pueda llegar y pueda concretarse esta absorción de materia prima acorde a las necesidades que tienen las industrias para poder producir con costos razonables. Si siguen cometiendo los mismos errores, ¿qué tiempo le queda a la Argentina? Porque si hay 170 opciones de países, 170 nada más ni nada menos que vos estás planteando, que le brindan otro tipo de alternativas. La Argentina en esta situación no tiene salida, no tiene futuro, porque vos fijate que también hay otra gran amenaza oculta que no lo dicen los grandes medios ni los grandes estos analistas económicos que pululan por todos los medios de comunicación ocultando la realidad de lo que pasa, que no hablan con claridad como lo estás planteando vos, por ejemplo, en este momento, ¿no? Que en solo 2 años, en los últimos 24 meses, atención con esto que les voy a decir, la deuda argentina, que se ajusta, vos lo sabés muy bien, por inflación, se sabe que se disparó arriba del 160, 165% promedio en dólares, no en pesos. ¿Qué salida tiene un país que está en esta situación como la Argentina, donde los funcionarios y los políticos de turno siguen mintiendo y engañando y no diciendo la verdad de esto que pasa, que en definitiva es gran parte de la caja que se despilfarra, que termina generando un bolonqui impresionante? Mira, la Argentina, lamentablemente, si sigue por este camino, lo que va a haber es que va a continuar con la actual decadencia. Nosotros, como tendencia general, más allá de oscilaciones que tienen todos los países por razones particulares, por ejemplo, un buen contexto internacional a veces nos permite respirar un poco, un mal contexto internacional nos pone peor, pero la realidad es que venimos con una tendencia a la decadencia fenomenal. Eso quiere decir que cada vez nos estamos alejando más del nivel promedio de riqueza del mundo, ¿sí? O sea, el mundo está brindando cada vez más riqueza de la que nosotros podemos brindarle en términos de bienestar a nuestra gente, y además vamos de crisis en crisis, y esto para que por ahí quien no conoce tanto a la Argentina, lo voy a ejemplificar con esta historia, ¿no? Imagínate, nosotros tenemos un maratonista muy bueno, y entonces contratamos un entrenador para que lo lleve a las Olimpiadas, y resulta que el entrenador le pone al maratonista, que es nuestro sector productivo, que es muy bueno, puede realmente ganar la maratón, porque tenemos un sector productivo muy bueno y eficiente. Le pone una mochila atrás, se pone al lado con una bici, con un carrito lleno de piedras, y en la medida que va corriendo le va poniendo piedras en la mochila a este maratonista. Claro, al principio corre muy bien, después corre menos bien, al rato camina, al rato, bueno, ya gatea, al rato repta y queda tirado ahí, ¿no? Entonces lo echamos al entrenador, y entonces llamamos otro. Esta es la historia de los últimos, desde el 2000, digamos, 2002, 2003, de la Argentina. Llamamos otro que va y le dice: uy, dale, vos tenés que demostrarle a los argentinos que podés, todo, ¿no? Vamos, con suerte no le puso más piedras en la mochila, pero tampoco se la sacó. El tipo dice: bueno, vamos a hacerlo por la patria, nos levantamos, vamos, corre 200, 300 metros. Termina y exhausto, obviamente nada con más. esa mochila queda tirado ahí desparramado. Entonces lo echamos a ese entrenador. Y llamamos uno nuevo, y el tipo lo mira y dice: yo ya sé qué tenemos que hacer con esto, le vamos a poner doping. Entonces va, lo inyectan
¿no? Claro, el tipo se levanta, ¿no? Pero da 3, 4, 5, 6 pasos Pumba, y encima el tipo claro, le va echando más piedras en la mochila, da 3 o 4 y se muere, ¿no? O sea, eso es la Argentina. Ya claro. cada vez nuestro sector productivo está cada vez más agobiado, Muy comprometido, tan claro, sí, destrozado que destrozado. Ujú. cada vez puede correr menos y cada vez las crisis son más frecuentes, ¿no? Ujú. Y eso le está pasando a la Argentina Claro, y y ese es lo que profundiza le va a pasar. justamente la Vamos a vivir debacle, ¿no? pronto, Mm. vamos a vivir otra crisis. Ahora estamos viviendo una recuperación, es cierto, muy fuerte gracias al mundo y cómo nos ha sido desfavorable, pero si no encaramos las reformas estructurales que resuelvan los problemas de fondo de la Argentina, que están ahí a manos, nosotros las tenemos Ujú. elaboradas y se las ofrecemos a los gobiernos cada vez que asumen y ¿Y por durante qué todo no, el no le lapso de su prestan, por qué no gestión. le prestan atención justamente? Porque yo he visto varios informes que ustedes realizaron, otros economistas, universidades, organismos no gubernamentales que van haciendo evaluaciones y que son fundamentales para que un gobierno los tenga en cuenta y ver cómo pueden revertir esa situación de decadencia y evitar justamente estos tropiezos que siguen cometiendo pero que no se quieren dar cuenta, porque, o sea, vos fijate que está en las últimas horas también avanzando los informes, hay como cerca de 70, 80 informes, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del presupuesto y de la inflación que tiene la Argentina, cuando vos ves que un tipo como Mendiguren discute con Cavallo fórmulas ya del pasado, como ha pasado en las últimas horas, ¿viste? Discutiendo y haciendo un debate que es vergonzoso, ¿no? Donde se van tirando los carpetazos, lo mismo que hacen los políticos vergonzosos que hay en la Argentina, pero vos tenés esta cuestión de que el presupuesto y la inflación van a contramano uno del otro, porque es tremendo, es tan amplia la diferencia en lo que es la realidad y lo que escribe también o lo que da a entender el gobierno en la ley de leyes, en lo que se estuvo hablando, por ejemplo, en las últimas horas en el Congreso de la Nación. Para este año, aparentemente, ¿no? Vos sabrás mucho mejor que yo al respecto. El ministro de Economía había previsto, por ejemplo, él tiró esta cifra un 29%, ponerle promedio, pero llegará a más del 50%. Una cifra, o sea, bastante similar, Aldo, a la que pronostican los analistas para el año 2022 que está por iniciarse. Aunque, justamente desde el Ministerio de Economía, suponen un 33%, ¿no? ¿En qué termina esto cuando está fuera de la realidad de lo que pasa, de lo que acontece con los números reales que tiene la Argentina? Mira, más que las estimaciones, porque son eso, en definitiva, estimaciones, ¿no? Que Sí. las que uno puede coincidir con el otro o no. Acá lo relevante es el hecho de que el presupuesto que se mandó al Congreso no solamente venía con un gasto enorme, Tremendo, sino que claro. encima en la Cámara de Diputados lo incrementaron muchísimo más. Claro. Y porque, ¿cuál es la concepción? Y bueno, la concepción es, no es cuidemos la plata del contribuyente, que es para lo que debería estar el Congreso, ¿no? Sino la concepción es cómo hacemos para gastar cada vez más, porque incluso alguien podría haber dicho, bueno, gastemos, queremos estos gastos, bueno, saquemos estos otros gastos, ¿no es cierto? Y que quede más o menos el gasto igual. No, acá cada uno agrega más gasto al presupuesto en la medida que discuten, ¿no? Sí. Y los discuten a estos presupuestos. Y eso es lo que en definitiva lleva a que se transforme en algo impagable, que es más, algunos dicen el problema de la Argentina es la deuda. La deuda no es el problema de los argentinos. Hemos tenido 9 defaults, en esos defaults, se han hecho reestructuraciones de deuda, Sí. que han significado esas reestructuraciones de deuda hacerle quitas fenomenales. En el año 2001, caímos en default, en el 2005, en el 2010 a esa deuda le hicimos una quita de más del 70%, o sea, le devolvimos por cada $100 menos de 30 a los inversores, o sea, y el año pasado volvimos a reestructurar la deuda. Eso es lo que nos demuestra, lamentablemente, es que aunque mañana en el mundo se juntaran todos y dijeran, bueno, a ver, a la Argentina le vamos a perdonar todas las deudas, las de organismos internacionales, las de los acreedores privados, todas, cero deuda para la Argentina. Sí, ponele, sí, que digan, bueno, le damos este changüí, ¿no? Esta opción, sí. ¿Qué pasa sería ahí? cuestión de tiempo, ¿sí? De tiempo nada más que volvamos
con esta estrategia de gastar siempre más de lo que podemos, Claro. ¿sí? Que sería cuestión de tiempo para que volvamos a caer en otra reestructuración de deuda, porque eso te pasaría a vos con tu familia, ¿no? Si vos seguís gastando cada vez más y bueno, seguro vas a entrar vas a quebrar, ¿no? Bueno, lo mismo le pasa a los países. No se toma conciencia, evidentemente, porque si no fuera un poco por el entorno que hay, estaríamos peor que el 2001 en esta situación que tiene en este diciembre del 2021 la Argentina, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer? ¿Hay alguna herramienta como para implementar y de alguna manera descomprimir esta situación? ¿O vos crees que el compromiso tremendo que ha tomado justamente el actual gobierno lo condiciona también para dar una vuelta de timón que sea adecuada como para producir ese cambio tan necesario que necesitamos? Acá lo que falta claramente en el gobierno es convicción. Ellos no Mm, tienen el diagnóstico acertado. Ellos, como dije hace un rato, creen que es el Estado el que genera crecimiento, con lo cual aplican ese diagnóstico y, por lo tanto, el resultado en materia de gestión es el que estamos viendo. Y van a seguir así, o sea, no va a haber reformas estructurales, no van a resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina y lamentablemente nos va a llevar a una crisis que si llega, Dios quiera que sea algo que nos haga pensar, nos choquee como para encarar esas reformas, porque lo que tiene de bueno es que en la medida que vos le decís a la gente, miren, la Argentina hacia adelante vamos a ahorrar plata, vamos a ahorrar en gastos, no vamos a ir despilfarrando, lo vamos a ir bajando, nos llevará 2 años, 3 años tener un gasto público que es bancable por nuestro país y con impuestos razonables que los vamos a ir bajando en el tiempo, que vamos a desregular la economía, cosa de que ustedes puedan trabajar según su mejor saber y entender y manejar sus emprendimientos según su mejor saber y entender, sí. por lo tanto más eficientes, y vamos a mejorar la legislación laboral de tal forma que se incentive la creación de empleo productivo. Yo creo que no es necesario hacer todo de un día para el otro, porque además es imposible, no sé, los milagros, como ya dije, en economía Seguro. no existen, somos seres humanos y nos lleva tiempo hacer las cosas, pero si uno va dando los pasos en ese sentido, seguro que se va a generar un círculo virtuoso, porque en un país que apunta en ese sentido, en una Argentina que apunta en ese sentido, con los recursos naturales y humanos que tiene, tenemos una capacidad de ofrecer a la gente posibilidades de progreso y a los inversores posibilidades de negocios fenomenales, con lo cual eso evidentemente lanzaría a la Argentina a transformarse en uno de esos verdaderos, de esos milagros de lo que nosotros solemos hablar Claro. que se han dado en el Sí. mundo, que no son milagros porque obviamente van a implicar un esfuerzo y sacrificio de todos para poder llevarlo adelante, ¿no? Ahora, parece ser como que al ministro Martín Guzmán le torcieron el brazo y, o sea, los llevaron a otra posición, a otro punto de lo que él planteó en un comienzo, ¿no? Cuando viene de los Estados Unidos y se hace cargo del Ministerio de Economía, había como un criterio, un lineamiento. Hoy la presión por la problemática socioeconómica que tiene la Argentina, producto de este desbarajuste que comete el propio oficialismo, da a entender de que han hecho un reacomodamiento, por lo menos es lo que perciben, me comentaban varios analistas internacionales en las últimas horas, ¿no? Que estuve en contacto inclusive con gente de la cadena de la BBC, de Univision y de otros medios internacionales. Ayer a la tarde, a última hora, estábamos hablando porque hubo un Zoom justamente con varios especialistas en materia económica internacional. Y ahí también, fíjate vos, Aldo, que surgió la advertencia que estaba emitiendo ya Estados Unidos, que los desacuerdos en el oficialismo dentro del entorno sobre el ajuste retrasarían, decían, mucho más el posible acuerdo que se está hablando para generar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto de alguna manera va a incidir en este presupuesto y en lo que le puede pasar a la Argentina en el año 2022? Sin lugar a dudas, hoy no es el principal problema para cerrar un acuerdo, Ajá, no tener los apoyos y el consenso necesario en el exterior como para que se pueda firmar algo con el Fondo Monetario Internacional. Eso ya
se ha sido conseguido. Lo más difícil para el ministro Guzmán es conseguir los consensos internos, ¿no? Eso es una realidad. De todas formas, es cierto que el ministro Guzmán también es de la filosofía, porque también los hay en Estados Unidos, Sí. De que el motor del crecimiento es el Estado. Lo que pasa es que con una visión ostensiblemente más moderada que el kirchnerismo, que piensa que desde el Estado se debería manejar toda la economía, con una tendencia mucho más chavista, ¿no? Obviamente el ministro Guzmán está lejos de esa posición, pero sigue considerando que es el Estado el que genera el crecimiento, y esa ha sido la impronta que le ha puesto a la negociación. Lo que estoy viendo y pienso es que en la medida que él consiga este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo más probable es que abandone el ministerio, dé por concluida su tarea. Él siempre fue mencionado como el ministro de la deuda, que había sido llamado para reestructurar tanto la deuda privada como la que hay con los organismos internacionales, con lo cual una vez conseguido ese objetivo yo creo que puede tranquilamente dar las urras, y decir, bueno, cumplí con mi deber y con la patria y me voy. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno, para justamente ganar las elecciones, ha tomado medidas que van a significar pagar unos costos fenomenales para la sociedad en los próximos meses, y eso obviamente, con eso no estaba de acuerdo, por supuesto, el ministro Guzmán, seguro. Intentará salir de a poco airoso para no quedar enganchado con toda esta problemática que se ha generado, ¿no? Entonces, o sea, no quedar mal parado decir, bueno, ante el gobierno del norte, ¿no? Consigan a alguien que pague los costos de todas estas chanchadas que ustedes cometieron, y yo me voy a mi casa con mi tarea cumplida. Lo cual es muy preocupante, porque obviamente no va a venir un ministro que pueda parecido resolver, a Guzmán. Va a venir un otro ministro mucho más duro, más parecido a lo que piensa el kirchnerismo, con lo cual las políticas que actualmente están teniendo enormes costos para la Argentina seguramente se van a profundizar agravándolas, ¿no? Tal vez podría ser Feletti o un hombre cercano a la tesitura del cristinismo, pero lo que se dicen, por ejemplo, también teniendo en cuenta que el mercado estima, fíjate vos, por lo que se está hablando en estas horas, que el propio Banco Central de la República Argentina aumentará las tasas a partir del mes que viene, del primer mes del año 2022, y que el ajuste estaría arriba del 3%, de 3 puntos, ponele, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto y lo que ha pasado con las empresas, volviendo a lo que es la falta de apoyatura y la falta de raciocinio que tiene un ejecutivo que no ha entendido el mensaje, teniendo antecedentes con serios problemas que han atravesado empresas como, por ejemplo, Sancor, ¿no? En su momento, con la negociación que se hizo con Venezuela y la actual crisis que tiene hoy por hoy, fíjate, después de tantos años, ¿no? Como que vuelven a repetir la historia, y donde también, por lo que se sabe, en las últimas horas hay un grupo, dijeron, de empresarios que firmaría la creación de lo que puede ser un fideicomiso para tratar de rescatar a la empresa. Esto lo hemos visto con muchas compañías en la Argentina, o que se terminan fundiendo, o que bajan la cortina, o que se rajan del país porque están podridos de bancar esta perversidad, esta inmoralidad que cometen los políticos del país. Lo hemos visto también con empresas como Vicentín, o sea, este atropello que hay, sabiendo que no van a resolver nada, porque de alguna manera venden como que van a hacerse cargo de situaciones complejas o por ciertos manejos turbios que tienen las compañías privadas, y después terminan haciendo un desastre porque no las pueden rescatar. ¿Qué demuestra esto, Aldo, desde la óptica justamente de la concientización, de controlar y de alguna manera sanear las empresas que están en situaciones críticas? Lo que pasa es que para eso está justamente la justicia, los procesos de convocatoria, los procesos incluso de quiebra, ¿no? Están justamente para resolver cómo pasar esas empresas que con su management son inviables, con el management actual o por las condiciones son inviables, a otros que tengan la plata y las condiciones como para poder manejarlas mejor. Lamentablemente en la Argentina lo que preferirían desde el kirchnerismo es hacerse cargo de todas esas empresas con
con el verso, porque es un verso, de que a partir de ahí es de todos los argentinos. Lo que ha demostrado hasta ahora, se ha demostrado con Nunca las dieron resultado. estatizaciones que hemos tenido, Claro. es que nunca son las empresas estatizadas de los argentinos, son de los funcionarios que cobran sueldos fenomenales, claro, y aumentan la cantidad de personal para sostener la política, o familiares a lo pavo con excelentes sueldos, son de los gremios que deciden sobre ellas y obviamente se fijan condiciones, como pasa con Aerolíneas Argentinas, donde las condiciones que tienen, a pesar de que dan pérdidas terribles, los pilotos son mejores que las de las empresas que dan más ganancias y mejor y más eficientes del mundo, ¿no? Aerolíneas, son también de los políticos que las usan, claro, para financiar la política, y en realidad lo único que le queda para los argentinos es las cuentas. Exacto. Pagar la factura de las pérdidas de esas empresas, claro, ¿no? sí. Entonces, eso es lo que queda para los argentinos. Por eso la verdad es que, mirá vos, ¿no? Un caso que yo siempre cito, vos sabés que la empresa aérea, sí, de Chile, en el gobierno del Frente Amplio, que era un gobierno de izquierda, sí, ¿sí?, quebró. ¿Vos crees que hicieron la estupidez que hicimos acá en la Argentina? Lo que hicieron ellos es quebró, chau, listo, no vamos a gastar más plata de los contribuyentes y de los uruguayos, que deberían, en todo caso, esos impuestos dirigirse a que ellos tengan mejor atención de la salud, mejor atención de más seguridad. Pensaron como corresponde en la población, en la gente, sí, no en su negociado. Y abrieron los cielos, dijeron, bueno, todos aquellos que cumplan tales condiciones pueden volar operar en la Argentina, y hoy vos crees que tienen problemas de conexión aérea, tienen mejor conexión aérea que la que tenían antes con la empresa nacional. O sea, la realidad es que no es necesario tener una empresa del Estado como para que en la Argentina se puedan establecer vuelos a todos los lugares que sean necesarios. Pero el populismo utiliza eso de una manera berreta para confundir las mentes de la sociedad. Le venden como que es una empresa de bandera, etcétera, 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 cuando está produciendo. Tremenda estupidez pagar, claro, no tiene sentido, semejantes costos. Mientras tenés el resto de la población que está con un 65% de miseria, padeciendo hambre. No tenemos los niños de la Argentina que se mueren de hambre. O sea, esta es la perversidad que tiene, y la gente no termina de entender ese mensaje. Eso es lo llamativo, ¿no? Que uno plantea estas cosas y sin embargo la gran mayoría, bueno, dale que da, que siga la joda total, ¿viste? Pero no se dan cuenta que está afectando a la totalidad de la población, ¿no? A todos los ciudadanos, en definitiva. Aldo, totalmente. Se viene entonces un año complejo para el 2022, ¿no? O sea, vamos a tener realmente cimbronazos bruscos. Probablemente si hay un acuerdo con el fondo, sí, yo creo que hay que darlo por seguro, porque a ambas partes les conviene. Lo que vamos a ver por ahí es un primer semestre con una recuperación que va languideciendo, y en algún momento en el segundo semestre va a iniciarse un nuevo proceso de recesión y de caída, que nos va lamentablemente a meter en una crisis, a menos que el gobierno reaccione y se dé cuenta que tiene que hacer las reformas estructurales como para que la economía argentina sane y sea viable. Si no, reencarrile de alguna manera. El 2023 va a ser seguro un año de crisis. Gracias, Aldo. Brillante fin de semana como siempre, y seguimos en contacto en cualquier momento, ¿eh? Pásalo lindo. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Muy gentil. Aldo Abraham, uno de los economistas más reconocidos en Iberoamérica, haciendo su análisis. Ustedes escucharon los temitas que tocábamos con él. Lo venimos hablando hace tiempo, pero bueno, tratamos un poco de actualizarlo a estos tiempos que corren. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.